Hola, bienvenidos a la emisión de este podcast que estamos iniciando hoy y que le vamos a dar el nombre de Pregúntale al Tao. Pregúntale al Tao. Y quizás lo primero que nos viene a la mente antes de preguntarle al Tao es, ¿qué es el Tao? ¿Qué es eso que llamamos Tao? ¿Qué significa? ¿Cómo lo podemos entender? Y hay distintas, si se quiere, apreciaciones de lo que es el Tao. El Tao es, de acuerdo con distintos autores, con distintos traductores, el sentido, el camino, la fuente, el origen, el final, la vía, que tiene como un parecido al camino. Y para mí quizás lo más importante de qué es el Tao es que es una filosofía de vida. Y es una filosofía vivencial, es decir, es una filosofía que nosotros podemos aplicar a nuestro día a día, porque es una manera de ver y de interpretar el mundo que está muy conectado con la forma como el mundo se mueve, como la naturaleza funciona. El Tao parte de la observación muy detallada y detenida de parte de estos sabios antiguos de la China, en donde ellos veían qué sucedía y comparaban lo que sucedía en la naturaleza para tratar de entender cómo funciona. Y vemos, por ejemplo, que el día y la noche se suceden de manera interminable, en un continuo. Entonces hay momentos en que estamos más elevados, hay mucho más calor, mucho más luz, momentos en que estamos más recogidos, de noche, oscuridad. Y ellos empiezan a buscarle como una interpretación. ¿Para qué? Para tratar de entender dónde están parados, cómo se están moviendo y qué pueden hacer ellos con esa información. De allí también que, además que yo lo manejo o yo lo entiendo como una filosofía de vida, o para mí es como una filosofía de vida, también es algo vivencial. Es decir, tienes que apreciarlo, tienes que entenderlo, tienes que ponerlo en funcionamiento en tu vida. Cuando hablamos del sentido es el sentido que tiene tu vida en un momento dado o el camino por el cual tú vas. A veces nosotros creemos que tenemos que cambiar ese camino y que tenemos de alguna forma que modificar porque lo que sucede no nos gusta. Simplemente no es que tengamos que cambiar, sino tenemos que aceptar lo que sucede y hacer lo que nos corresponde. No significa que no podamos movernos dentro de ese camino, pero finalmente vamos hacia la fuente, tarde o temprano. Si hay algo que el Tao no es, por lo que, digamos, dicen muchos autores, comparten muchos autores, no es una religión, porque no profesa una fe, no es una estructura rígida, así como la naturaleza tampoco es rígida. No sé si ustedes se han dado cuenta que de repente en lugares inimaginables aparece la vida y la vida siempre está allí. No tiene dogmas establecidos que deben cumplirse de forma indiscutible, porque si no, no funciona. Es el camino, es aceptar lo que sucede, es fusionarse con eso que sucede y trabajar con ello. Es simplemente vivir, vivir con criterio, pero vivir, entendiendo lo que sucede, pero vivir. A veces nos hacemos
ideas o nos preocupamos por lo que sucede y creemos que lo que está sucediendo no es lo que realmente, entre comillas, merecemos o deseamos. Sin embargo, no nos olvidemos que somos parte de un todo. Y ese Tao es el origen y el final de lo que sucede en este mundo. El Tao tiene una serie de características, como que tiene polaridades, es complementario, eh, se vive en armonía o funciona en armonía total, es como una sinfonía que resuena con una perfección y una belleza maravillosa. Todo se transforma de manera constante, todo cambia. Y por otro lado, tiene una maravillosa sencillez. Es simple cuando lo empiezas a entender. Es como una maravillosa ecuación matemática. Por ejemplo, la energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Es una belleza simplemente cuando entiendes todo lo que está dentro de esa ecuación matemática. Entonces, el Tao goza de todas esas características. Y cuando hablamos de polaridad y complementariedad, hablamos de justamente esta figura que muchas veces hemos visto, el Tai Chi. El taillé es esta figura circular que tiene como dos pececitos que están mordiéndose la cola el uno al otro, ¿no? En donde tenemos un yang, que es lo blanco, con el ojito negro, y el yin, que es lo negro, con el ojito blanco. Entonces, decimos que en el yin existe el yang y en el yang también existe el yin. Y que eso es un proceso de cambio, un proceso de transformación constante. Y si nosotros vemos dentro de ese círculo, dentro de ese tai chi, como le llaman, siempre están opuestos y complementarios. Siempre existe yin, siempre existe yang. Siempre hay, están en oposición, pero juntos hacen la realidad. También hablamos de ese equilibrio dinámico que vemos acá, en ese transformarse constantemente yin y yang. Hay un equilibrio dinámico que permanece, que simplemente cambia, que el yang se va ajustando al yin que está presente o el yin se va ajustando al yang que está presente y es un proceso continuo y constante de transformación. También vemos la armonía de la naturaleza, el fluir de todos los elementos que conforman la naturaleza. La cosmogonía taoísta, si se quiere, está compuesta por 5 elementos y esos 5 elementos son eh, el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera, que es distinto de la cosmogonía griega o de la cosmogonía hindú. Pero ellos tienen su propia forma de ver el mundo porque de alguna manera ellos entienden que todo esto son elementos naturales que están ahí disponibles. La madera es fundamental porque de alguna manera es lo que nace, crece, evoluciona y vuelve otra vez a la tierra. La tierra es fundamental porque ella es la que nutre. El fuego es fundamental porque es lo que nos da calor. El agua es fundamental porque somos prácticamente agua, somos 70% agua. Y el metal es fundamental porque es parte de lo que está dentro de la tierra. Entonces, en esta armonía hay un flujo constante de elementos. ¿Y qué mejor armonía que el flujo del agua, por ejemplo? El agua no se detiene, el agua simplemente baja desde su fuente hasta, digamos, el mar o hasta el final de su camino. Y eso es lo que
dentro del taoísmo se conoce como Wu Wei, el flujo libre o el flujo sin detenerse, fluir y simplemente bordear lo que sucede, bordear esas circunstancias que pueden detenerte en un momento dado, pero en otro momento pueden simplemente llevarte a situaciones de aprendizaje o de cambio y que conducen a un final en donde vas a ser distinto de lo que eras al principio. Y cuando hablamos de que todo cambia, simplemente observando la naturaleza, entendemos que todo cambia. ¿Por qué? Bueno, porque cambia, por ejemplo, las cuatro estaciones. Tenemos primavera, verano, otoño, invierno. Y es un cambio constante, cíclico, que se repite. Tenemos que primavera es como quien dice el nacimiento, el crecimiento, el florecer de esa naturaleza que madura en el verano, con ese calor fuerte, con ese yang que está ahí en el cielo, ese fuego que está ahí. Después va apagándose poco a poco hasta ir al otoño. Y en ese otoño caen las hojas y comienza un proceso de introspección, de volver adentro. Viene el invierno, tranquiliza, enfría y vuelve otra vez a comenzar la primavera y se repite el ciclo de forma maravillosa y se ha repetido a lo largo de todo el tiempo que tenemos encima de la Tierra. Al igual que el día y la noche, tenemos que todos los días amanece y todos los días anochece. Es un proceso natural. Pensemos en algo, pensemos que el Tao fue de alguna manera deducido por sabios que no sabían que la Tierra rotaba. Simplemente tenían una observación, veían que amanecía y anochecía, veían que las estaciones cambiaban y se preguntaban, ¿cómo puedo aprovechar esto? Y en ese proceso constante de cambio, ya nosotros lo entendemos de otra manera, entendemos que hay día y noche porque tenemos que la Tierra rota. Y ese giro constante que se produce cada 24 horas nos permite tener día y noche. Y entendemos que las estaciones también es un proceso cíclico porque tenemos una órbita elíptica alrededor del Sol. Pero en ese momento, hace 4.000 años, eso no lo entendíamos. Y ellos interpretaron estos cambios dándole quizás un sentido, usando la palabra sentido, que tiene que ver con cómo podemos nosotros aprovechar esto, aprovechar la época de cultivo, aprovechar para sacar las cosechas, aprovechar para retirar las matas, aprovechar para guarecerse en el frío invierno y volver a salir en primavera y repetir ese ciclo de forma constante. Y ese ciclo también se reproduce y aquí fundamentalmente voy a traer un elemento que creo que es interesante, que es el Wu-Xing o el modelo de 5 elementos que se usa, se emplea mucho en la medicina tradicional china. Y es un pentágono que nos representa los 5 elementos fundamentales que hablábamos de la cosmogonía taoísta. Hablábamos del fuego, hablábamos de la tierra, hablamos del metal, hablamos del agua, hablamos de la madera. Y cada uno de esos elementos representa un sistema dentro del cuerpo. Entonces el fuego representa el corazón y el intestino delgado, el órgano y la víscera. El órgano yin, la víscera yang. El color es rojo. Hay una emoción asociada que es la histeria y el movimiento es hacia arriba. Y eso también tiene asociado un sabor y tiene asociado otros órganos, como por ejemplo en el caso del corazón, tienes asociada la lengua. , tienes asociado el sabor amargo. Sabores, tienes asociado el sabor amargo. , 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 tie
Y la emoción que tenemos es una emoción que aparece y que de alguna forma consume el órgano para poder mantener la emoción activa. Entonces, si yo tengo una emoción como la histeria activa, significa que el corazón está dándole energía a esa emoción. Vamos hacia la tierra. La tierra representa el vaso, páncreas, estómago. El órgano es vaso, páncreas y el estómago es la víscera. Fíjense que la víscera transforma. El color es amarillo, la emoción es preocupación, obsesión, ansiedad y el movimiento es hacia el centro. El sabor, por ejemplo, en este caso es el dulce y está conectado con eh, los músculos, con el tejido adiposo y con los labios en la boca. Pasamos entonces al pulmón, intestino grueso. Y aquí tenemos blanco, tristeza, hacia adentro. El color es blanco. La emoción asociada es tristeza, es decir, que si tenemos tristeza, es una emoción que alimenta el pulmón. Y cuando digo alimenta el pulmón, recuerden que esto está en un sistema, por lo tanto, si lo alimenta el pulmón, tiene que sacarlo de algún lado, porque es que esa energía se genera en algún lado. Y el movimiento es hacia adentro. Cuando alguien está triste, es como una persona que se encorva, se encierra, porque es una emoción que debe vivir para trascenderla. Pasamos al agua, que está asociado al riñón vejiga, color azul oscuro. La emoción asociada es miedo y el movimiento es hacia abajo. El agua baja. El sabor en este caso es el salado y los elementos del cuerpo asociados serían los huesos, los dientes, las uñas, el cabello y los oídos. Finalmente tenemos entonces el hígado, vesícula biliar, que se asocia con un color verde, la emoción es rabia y el movimiento es hacia afuera, un movimiento expansivo. Y esto eh, tiene también el sabor es ácido y los sentidos, el sentido en este caso serían los ojos y órganos serían los tendones en el cuerpo. Y fíjense que esto está completamente conectado. Entonces, por ejemplo, el hígado alimenta el corazón alimenta el vasopáncreas alimenta el pulmón alimenta el riñón y viceversa, y siguen haciendo, digamos, ese círculo, sigue moviéndose en ese círculo. Por ese es el movimiento natural. Tengo un movimiento, digamos, de alimentación y tengo un movimiento de control, que eso lo podremos conversar en otro video porque es muy largo. El Wuxing es un modelo interesante, pero es largo porque tiene muchas cosas. Lo que quiero mostrar acá es el proceso de cómo se interconecta, cómo se relaciona ese sistema y cómo ese sistema se retroalimenta. Y si yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer que tengo rabia, para yo poder mantener la emoción de la rabia activa, necesito tener energía, le voy quitando energía al riñón y probablemente también se la quito al vasopáncreas, porque controlo el vasopáncreas. Entonces, eh, el vasopáncreas me va a pedir energía para dársela al hígado y lo mismo me lo va a hacer el riñón. Entonces voy a tener probablemente una solicitud de energía que se refleja en ciertas patologías e inclusive en ciertos sabores que voy a necesitar. Y así se va moviendo esto en un sistema armónico, en un sistema que se mueve, en un sistema que cambia, etcétera. Y esto de verdad que es uno de los modelos más interesantes. Y finalmente hablamos de la sencillez, porque cuando vemos esto, vemos que no estamos hablando de cosas
digamos, complejas. Estamos hablando de relaciones fundamentalmente. Estamos hablando de un proceso integral, de un proceso holístico, donde reconocemos a todos los órganos integrados en un sistema que funciona como una pieza de relojería. Uno alimenta al otro, controla al otro y así van creándose las relaciones y se va manteniendo lo que llamamos un equilibrio dinámico. Y nosotros los seres humanos estamos en equilibrio dinámico. Cuando algo pasa en uno de esos sistemas, entonces inmediatamente los otros sistemas reaccionan para apoyar cualquier problema que exista en uno de ellos. Esto puede generar cambios de energía, que veremos también a qué conduce. Pero esto es un proceso, como dicen, muy sencillo, porque simplemente cuando yo aprendo a fluir, aprendo a, digamos, desapegarme, me preocupo por realizar otro tipo de actividades, como puede ser meditar, contemplar, hacer introspección, como puede ser, por ejemplo, hacer Qigong o hacer Tai Chi. Voy aprendiendo a fluir con todo esto que voy construyendo y voy haciéndolo cada vez más sencillo. Y entonces finalmente llegamos al punto de las preguntas. ¿Qué preguntas podemos hacerle nosotros al Tao? Siendo el Tao eso que está allí y que de alguna manera eh, podemos contactar, podemos entender. De otros, digamos, de otras lecturas, he visto que la realidad es neutra. ¿Qué significa que la realidad es neutra? Que nosotros sobre esa realidad podemos construir el mundo que nosotros queremos. O podemos más bien interpretar el mundo como nosotros queramos. Si me coloco unos lentes de color azul o de color verde o de color marrón, veo el mundo de acuerdo al color de los vidrios que tenga, porque voy cambiando la forma de ver el mundo. De la misma manera, la realidad. Yo tengo un lienzo en blanco para construir, para dibujar lo que yo quiera dibujar allí. Las circunstancias de la vida son otra cosa. Yo voy, por ejemplo, en un tren o en un barco, moviéndome por un camino y voy dibujando mi vida. Y la puedo dibujar de una manera u otra, de acuerdo con mi interpretación. Si estoy, digamos, en algún rápido, diríamos así, de ese río y voy en un barco, dependiendo del barco, puede ser que yo tenga más o menos tranquilidad. Y es allí donde yo voy a dibujar una realidad distinta. Entonces, todo depende de cómo yo vea el mundo. Y esto lo que me da es una herramienta para interpretar lo que sucede de manera distinta. Ahora, ¿qué preguntas le puedo hacer al Tao? Muchísimas. Y una de las cosas bellas que tiene el taoísmo, una de las cosas bellas que tiene el Tao, es que cuando yo entiendo que todo es un cambio, cuando yo entiendo que todo se transforma, dejo de preocuparme porque sé que si hoy hay algo que me hace sentir incómodo, probablemente mañana ya eso no exista. O viceversa, si hay algo con lo que hoy me siento súper satisfecho, súper cómodo, probablemente mañana ya eso no existe. Entonces, eso nos da una idea de lo que es la impermanencia de la situación. Vivimos en mundos que son completamente impermanentes, no están allí definidos, sino que van transformándose, van cambiando. Y podemos hacernos preguntas poderosas, como por ejemplo, ¿qué decisión voy a tomar para hacer tal o cual cosa? ¿O esta decisión me conviene o no me conviene? ¿Cuál es el cambio
Y con esa combinación de yin y yang, cuando la empiezo a elaborar, puedo ver cuál es el cambio. Y de ahí viene ese famoso libro de los cambios, el I Ching, que me dice cuál es el cambio. Preguntas hay miles. Me encantaría que me dejaran algunas de sus preguntas por acá para que podamos conversar sobre ellas. Y bueno, eh, estoy acá en este canal y también me pueden ubicar para esta comunidad por taoísmo.be en Instagram o por el correo taoísmo.be@gmail.com. Simplemente muchas gracias por estar allí, muchas gracias por escucharme y nos vemos en un próximo podcast.